Y bueno, les voy a pedir a alguno que lea a partir del versículo 22, ¿sí? Y vamos leyendo un versículo cada uno, ¿qué les parece? 22, 20. Así que arranque alguno. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces con esto va terminando todo el capítulo 1. Entonces hablaba del llamado a la santidad, ¿verdad? Entonces justificaba en el sed santos porque yo soy santo. Va haciendo una serie de referencias siempre hacia el Antiguo Testamento también. Y acá vuelve a ser una. Entonces, ¿en dónde se demostraría nuestra santidad de lo que se desprende de estos versículos? Hace pie en el estado de salvación nuestro, con lo cual ya es un motivo para tener una vida santa, pero también básicamente demostrada en el amor fraternal. O sea, si tenemos que caminar hacia una madurez, Pedro lo que está diciendo es que, bueno, empezar a demostrar esa madurez en tu amor al prójimo. O básicamente es eso. ¿Por qué? Porque se asume que la condición del hombre en forma natural no puede desarrollar ese amor incondicional que la Biblia habla. Nosotros tenemos una desventaja. Tanto en inglés o en castellano tenemos una palabra que es amor o love y nada más, pero el griego tenía 3 acepciones y van usando esas cosas, que era fileos, ágape. En ese caso está hablando del amor ágape, ese amor que abarca todo, más allá de la parte emocional o de la parte, digamos, física. Entonces, ese amor solamente se asume que lo podemos desarrollar en carácter cristiano, en carácter salvo, porque es el amor de Dios, ese amor. Entonces, en eso se habla de amar al prójimo y en ver al otro como Dios lo ve. Entonces, si nosotros podríamos empezar a ver de esa manera, quiere decir que estamos madurando, estamos empezando a caminar en esa vida de santidad. Entonces, ese es el amor sincero, no fingido. No es el hecho de decir, quedo bien con alguien, porque bueno, qué lindo, qué bueno que sos. No es amor eso. Y a veces ni siquiera es simple cortesía o bueno, o buena educación. Entonces, ¿cuándo los creyentes estamos en condiciones de amar? Pregunta acá, ¿no? Entonces dice, la Biblia reiteradamente deja en claro que la persona no convertida está muy lejos de demostrar el verdadero amor. Entonces vamos a buscar algunos versículos que dan ahí. Por ejemplo, en Juan 5:42. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Jesús le estaba refiriendo, ¿no?, a la gente que estaba alrededor. Dice, yo conozco que ustedes no tienen amor de Dios. O sea, no es una condición natural humana ese amor.
En primera de Juan 2, del 9 al 11, o 3:10 o 4:20, sigue, se ve que Juan por algo era, ¿no? Eso era lo que le había, digamos, impactado, o sobre lo que él siempre iba escribiendo. Juan tiene una serie de... ¿Lo leo? Sí, por favor. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, es casi una condición básica para decir o reconocer siempre, cuando estamos haciendo Proforme, ahora estábamos viendo servicios, yo cuando me tocaba hablar, yo decía que hace unos años nos caracterizaban a la iglesia evangélica por ser un pequeño pueblo que vive muy feliz, todos nos quería, o sea, la gente veía algo distinto en nuestro andar y qué sé yo, lástima que en el medio pasaron otro tipo de cosas. Pero una de las características que tendrían que seguir definiéndonos sería eso, es cómo nos tratamos, cómo nos vemos unos a otros. La Biblia misma lo está diciendo, o sea, si no estás haciendo esto, el amor de Dios me parece que no está tanto ahí adentro. Entonces Jesús dice, en esto conocerán, en Juan, ¿no? Dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Que los vean. Entonces, ¿cuándo los creyentes estamos en condiciones de amar? Cuando estamos realmente en Cristo, cuando verdaderamente somos salvos. Y esa es una condición para empezar a vivir una vida santa como la que Pedro está proponiendo. Fue en la salvación cuando los creyentes recibieron la capacidad de mostrar amor sobrenatural. Entonces, en Romanos 5:5 hay un extracto que dice, habiendo purificado, en el griego describe una acción pasada con los resultados continuos. Dios no solamente limpia el pasado, sino que también le da nuevas capacidades para el presente y el futuro. O sea, cuando Dios transforma lo hace en forma integral, y no solamente que pasó una vez, sino que sigue trabajando en eso, y es efectivo en todo el tiempo que estemos acá, a partir de haberlo conocido. Ahora, ¿cómo logran los creyentes la pureza? Pedro explica que por la obediencia a la verdad. Ah, qué fácil. Y obedezco a la palabra en todo, ya está, ya soy puro. No tanto. Esto quiere decir que cuando los creyentes obedecen a la verdad de la palabra de Dios son puros, pero el apóstol da a entender que los lectores han aceptado las enseñanzas del Evangelio por fe. Y en un contexto diferente, Pedro habla en defensa de los cristianos gentiles. Dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, cualquiera que se expone a la luz de la palabra y empieza a vivirla, a decir, bueno, este es mi parámetro de vida, ahí empieza a tener esa pureza. ¿Por qué? Porque uno empieza a verse reflejado en la palabra y se contrasta y dice, bueno, acá dice esto y yo tengo esto, ¿cómo lo igualo? ¿Cómo lo equiparo? Entonces uno empieza a hacer ese balance, y si uno empieza a tomar la decisión de hacerlo, y Pedro da por sentado que obviamente también no había diferencias, no hay una diferencia entre los primeros creyentes, en este caso judíos, o los que venían del contexto no judío, de los gentiles, sino que por la fe Dios trabajó en sus corazones igual que en estos, entonces es para todos lo mismo. Entonces después dice Ezequiel, haciendo referencia al Antiguo Testamento, esperaba con expectativa esta realidad espiritual cuando profetizó lo que Dios haría bajo el nuevo pacto. En Ezequiel 36, 25 al 27, que algunos si lo pueden leer estaría buenísimo. Ezequiel 36, 25 y 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, Ezequiel ya esto lo estaba viendo, ¿no? Porque las profecías tienen esa característica, que eran para un momento, pero tienen un tiro por elevación y siguen teniendo un cumplimiento después futuro. Entonces, él estaba viendo eso. Y cuando se concreta eso en forma, si bien estaba hablando de una purificación para Israel en ese momento, de idolatría y de volver al Señor, también se cumple en el Nuevo Testamento. En la conversión. En la conversión. En el hecho de decir, cuando uno acepta a Cristo y empieza, entonces Dios empieza a trabajar en esto. Entonces esa expectativa de Ezequiel está cumplida acá. Y Pedro hace referencia a eso como para decir la validez que tenía esto. Ahora, la obediencia a la verdad es un elemento intrínseco de la fe que salva. O sea, si yo digo que soy salvo por la fe, debo obedecer la verdad. Está bien en el combo, no puedo separar una cosa de la otra. Por eso muchas veces están esos cuestionamientos. Una cosa es decir, Dios está trabajando conmigo, soy alguien que está en constante o bajo constante trabajo de Dios. Porque no es que el día que acepté a Cristo y que decidí caminar en el camino del Señor, ya está. Sí, tengo todos los elementos, pero es como que pretender sacar una manzana de la semilla, hasta que esa semilla no germine, no crezca el árbol, no haga todo el proceso que tiene que hacer y dé fruto, no voy a poder extraer una manzana. Está todo potencialmente ahí. Lo mismo pasa el día que conocimos al Señor. Ya está todo, pero hay tiempos y procesos, y dentro de esos procesos es obedecer la verdad, ¿no? Entonces ahí vamos a demostrar realmente, no si somos salvos o no, sino también es que está trabajando el Señor en nuestras vidas. Entonces, la fe no es una obra de obediencia iniciada por el ser humano, no es que, bueno, decidí yo creer, ya está, listo, como yo lo creí, sino que es algo que Dios hace en nosotros. Y va a producir una obediencia regular por parte de los creyentes. Y es algo donde uno empieza, como cualquiera que tuvo hijos o que tuvo contacto con los chicos, o sea, es algo gradual, ¿no? De a poquito, y el chico va aprendiendo a medida que uno le va poniendo cierto límite o le va dando cierta confianza para alguna tarea, para alguna cosa, y eso lo va a ir desarrollando. De la misma manera, esa obediencia nuestra como creyentes al Señor es en alguna medida gradual, está desde el punto 1, pero va extendiéndose y se hace, y vino siempre de parte del Señor. Y ahí vamos a empezar a demostrar el amor de Dios a otros. O sea, en la medida que nosotros vamos creciendo, vamos demostrando ese amor. No es que no nos frustremos porque mañana no demostré el amor con con el otro. Dios también está terminando su obra en vos. El tema está que empecemos a verlo, porque si nosotros ignoramos esto totalmente y vivimos así, no importa, ya soy salvo, no es tan por ahí el tema. El tema es, mi vida tiene que ser un reflejo de lo que pasa adentro, pero si adentro no pasa nada, dudo que refleje algo. Entonces, ¿a quiénes debemos amar? Porque ahí viene la otra pregunta que se empieza a plantear, ¿no? En todos estos versículos, que lo da en el versículo 22, en la segunda parte. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. O sea, unos a otros es lo que primeramente en otras partes dice, y mayormente a los de la familia. Entonces, el primero es a quien yo veo igual que yo, porque el Señor está trabajando en él y veo reflejado al Señor en el rostro de mi hermano, cosa que a veces no lo tenemos muy en cuenta. Y
qué sé yo, por esas cosas tenemos varios problemitas, ¿no? No entendemos que la iglesia, no solo la congregación local, sino la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos todos un cuerpo, miembros unos de los otros, y que con nuestras luces y sombras, nuestros defectos, nuestras virtudes, como seres humanos, Dios nos amó, nos perdonó y nos ve de una manera, y yo tengo que ver con esos ojos del Señor para poder amarlo. Yo entiendo que hay hermanos, siempre lo digo, hermanos de chicle, donde uno puede masticarlo pero no tragarlo, pero tenemos que hacer el esfuercito extra, ir y amarlo. O sea, miren si me mandan el sticker ese, yo lo mando jorobando, que Jesús te ama, le cuesta pero te ama. Entonces, no hizo eso el Señor, o sea, amó. A medida que uno pueda entender que uno también tiene falencias, es en la medida en que uno puede comprender y dejar pasar lo que por ahí a uno le puede llegar a molestar o chocar del otro. Sí. Ahí está el tema. Reconocer también que yo también puedo tener algo que al otro no le agrada del todo. Entonces, bueno, él es así o ella es así y cada uno venimos con un temperamento, venimos con una forma, no vamos a ser todos iguales ni nada, pero en cuanto podamos reconocer que uno también tiene cosas, bueno, ahí también uno puede llegar a entender también que tengo que amar y tengo que dejar pasar. Es así, es parte de la relación, o sea, y yo siempre lo insisto porque también es un hecho. Yo en un grupo de muchísimas personas no necesariamente soy amigo de todas las personas y tenga una intimidad, pero eso no quita de que no pueda verlo y asumirlo como alguien a que, si tiene una necesidad, la voy a sentir como mía. Si está pasando un momento de alegría y lo comparte, me voy a gozar con él. O sea, es ese amor no fingido. Entonces, sí, entonces a veces digo, ¿no? El hecho de que a veces no podemos conectarnos, amar a otra persona es porque vemos en él lo que nosotros sabemos que tenemos que cambiar, ¿no? Sí. El reflejo de nuestras falencias. Sí, por eso muchas veces en realidad estamos, en los términos de psicología, proyectando en el otro lo que uno tiene adentro. Tal cual. Y también saber que la iglesia está formada por seres humanos, porque a veces venimos a la iglesia y creemos que los hermanitos y que el amor y nos hacemos todo muy romántico. Y en realidad, por eso tenemos que bajar el ego, perdonar y también perdonarnos. Y aceptar que en la iglesia vamos a encontrar gente lastimada y gente que está en un proceso como nosotros. Tal cual. Entonces ahí es donde tenemos que demostrar el amor. No es fácil, a veces uno idealiza la iglesia, pero en realidad tenemos que saber que acá somos seres humanos y la iglesia está compuesta por gente rota, y gente que viene a sanar y gente que está en distintos procesos. Exactamente, o sea, y que tengo que asumir eso. Entonces, este amor fraternal tiene que ser no fingido. La palabra griega es anupokriton, o sea, sin hipocresía. Entonces, el amor sea sin fingimiento, decía Pablo en Romanos, y tendría que ser la norma común para los creyentes y estar por encima de todas las limitaciones y condiciones terrenales. Todo esto que estábamos diciendo recién, o sea, ahí en ese nivel tendría que estar. Y Dios usa la unidad en amor de los creyentes para atraer un mundo perdido, sumergido en la carencia de amor en las relaciones personales. Están todos los versículos, léanlos, o sea, si vamos. Entonces, Dios utiliza esto cuando nos ven distintos, es cómo se tratan. Y muchas veces eso se ha perdido por lo que fuera, pero digamos la esencia, y que es lo que Pedro vuelve a hacer para que nuestra vida sea una vida de santidad, pero que esa santidad sea práctica y reflejada, es el cómo nos tratamos. Y esto es el amor, y ese amor sin fingimiento. O sea, no tiene que ser una cosa forzada o interesada, porque muchas veces amamos al que me puede dar algo a cambio. A veces lo amamos un poquito más y no es así. O sea,
es compartir con todos. Entonces, en el versículo mismo 22 dice cómo debemos amar a los creyentes. Y Pedro excluye la posibilidad de que los miembros del cuerpo de Cristo sientan solamente simpatía unos por otros sin llegar amablemente, o sea, sin llegar a amarse entrañablemente. No es una simpatía, no es el hecho, me agrada porque va a la iglesia, que buen tipo. No, va más allá de eso. Entonces, y yo lo decía, daba esta referencia al principio, de todas las palabras en griego que tanto en español como en inglés se traducen amor, el pensamiento cristiano se fijó en ágape y agapán, que es el verbo amar, porque era la única palabra capaz de abarcar el contenido necesario, porque ágape apela a todo el hombre para realizarse, no solo a su corazón, que son las emociones, sino también a su mente y a su voluntad. Entonces, a veces nosotros, y eso es una cosa que, y para eso está bueno estudiar, que cuando leemos así nos perdemos, porque en las traducciones se va degradando en alguna medida el sentido, y habría que, estaría bueno saber un poco de griego y también de hebreo, y vamos a sorprendernos de muchas cosas. Pero el tema es, nosotros tenemos una palabra, amor, y con amor damos un montón de cosas, y encima, si tenemos que definir qué es amor, y empezamos a divagar un poquito, porque es un concepto bastante abstracto en el sentido de poder definirlo con palabras, porque vamos dando ejemplos prácticos de lo que es amor y vamos a ver que es muy variado, y podríamos estar refiriéndonos hasta connotaciones sexuales, y no estaría mal porque también está incluido, a simplemente una cuestión emocional, y estaría bien porque es parte de. Ahora, los griegos eran bastante más vivos que nosotros, tenían varias palabritas, entonces las usaban según el contexto y a qué querían referirse del amor. Entonces, en el caso bíblico, en el caso cristiano, es el amor ágape, ese amor que abarca todas las áreas de la vida. Entonces, la base de toda relación justa concebible en los cielos y en la tierra es el amor. Según William Barclay, el amor cristiano ágape es benevolencia insuperable, bondad invencible. Ágape no es meramente una ola de emoción, es una deliberada convicción que resulta de una deliberada norma de vida. Es una proeza, una conquista de la voluntad. Y esto es lo que hablábamos antes, hay que trabajar en esto. Y el único que puede hacer de que esto sea factible es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Porque si fuera humanamente, hay un montón de cosas que no lo haríamos. Por eso es una proeza, una conquista de la voluntad. Mi voluntad va a decir, me hizo esto, ya está, listo, basta, me tiene cansado. Lo vamos hasta acá, después que el Señor se arregle. En cambio, dice también que es una deliberada convicción que resulta de una deliberada norma de vida. La norma de vida la estábamos viendo al principio, en eso de buscar la santidad. Entonces, si nuestra vida se rige por ese patrón que Pedro estaba escribiendo acá, sí o sí tiene que tener esta parte del amor. Entrañablemente, que es eketenos, es un término utilizado en fisiología que significa estirar hasta el límite máximo un músculo. Entonces, metafóricamente la palabra significa hacer algo de manera intensa, alcanzar la máxima extensión de algo y ser ferviente. Pedro utiliza el término nuevamente en el 4.8, donde volveremos sobre el tema. O sea, volverá Marcelo o volverá Pedro. Entonces, eso de entrañablemente es eso, cuando se estira un músculo hasta el límite, ¿no? No para romperlo, sino para ver la máxima capacidad y de desarrollo. Y duele cuando uno duele tanto la parte de ejercicio como la parte de elongación. Entonces, a veces el hecho de decir el amor entrañable no es gratuito, no nos sale fácil, y es un ejercicio, es un trabajo. Este amor tiene su origen en el Espíritu Santo. O sea, lo dije hace 2 minutos atrás. Si no fuera realmente el origen él, no lo tendríamos, porque no lo tenemos en forma natural. Nosotros más bien tenemos la tendencia a ir a hacer exactamente lo contrario.
un hombre podrá demostrar esta benevolencia, podrá ser libre del odio, de la amargura y de la inclinación natural del ser humano a la enemistad solamente cuando el Espíritu Santo more en él. Entonces, y pueda reflejar el amor de Dios. Ningún hombre puede poner en práctica la ética cristiana hasta que no es cristiano. O sea, la base de nuestra ética es ese amor al prójimo. Entonces, puede aceptarla racionalmente, porque es verdad, hay sociedades que se definen como cristianas. Entonces, aceptan que ciertas cuestiones que para nosotros tendrían que ser, digamos, principales, las aceptan y dicen, sí, está bueno, bueno, vivamos bajo esta norma, pero no es de ahí a que sean cristianos, son 10 pesos aparte. Puede aceptarla racionalmente y ver lo positiva que es, puede tratar de copiarla, pero no puede vivirla prácticamente hasta que Cristo viva en él. Si no, son una serie de conductas que están buenas, es como a veces me gusta decir a mí, pasa a ser el club de los buenos, una iglesia que no tiene el Espíritu Santo, que no habrá, pero sigue este tipo de cosas. Es un club de buenos, de gente que se siente bien y hasta le gusta estar de esa manera, y copia, pero no vive. Por eso Pedro manifiesta a los lectores que ese amor es una actitud motivada desde el interior, de un corazón puro, porque es un fruto que resulta cuando el Espíritu Santo mora en el cristiano. Pablo declaró a los Gálatas que si vivían por ese Espíritu verían el fruto en sus vidas. Entonces, si lo leyéramos, ¿no?, que el fruto del Espíritu, pero esto es en base a vivir este amor. Entonces Pedro lo estaba diciendo, digamos, en una forma más compacta, lo mismo. Entonces es lo que nos tiene que hacer replantear a nosotros qué vemos, y cuando leemos estas cosas, qué estamos entendiendo. ¿Por qué debemos amar a los creyentes? Versículos 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, nacimos de nuevo. O sea, básicamente el amor no es que lo hago porque, no sé, en algún lado a alguno se le ocurrió escribirlo y lo asumimos. No, porque si digo que nací de nuevo, ese nuevo nacimiento implica vivir conforme a eso. ¿Por qué? Porque me diferencio de esa naturaleza caída que tengo y empiezo a dejar que Dios trabaje en mi vida. Entonces, los creyentes debemos amarnos mutuamente porque esto es coherente con la nueva vida en Cristo. El apóstol Juan escribió: todo el que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Entonces, si yo digo que amo a Dios y no amo a quien no veo, y no amo a mi hermano a quien sí puedo ver, no sé si el amor de Dios está mucho por ahí, Entonces, Juan lo va avisando, Pedro vuelve a decirlo de esta manera, el por qué. Entonces, somos renacidos, bueno, vivamos de esa manera, demostrémoslo. O sea, a veces nosotros tenemos un cristianismo intelectual o teórico y muy poco práctico. Entonces, si vivimos un cristianismo meramente práctico sin entender qué estamos haciendo, a veces corremos el riesgo de ser unos entusiastas bárbaros y hacer descalabros también, porque a veces el exceso, se exceden amando. Pero el tema es decir, si yo puedo equilibrar esto y mostrar en mi diario caminar una manera de ser distinta que me diferencia del común, entonces Dios está trabajando. Somos renacidos. Saben la falsa doctrina, ¿no? Como esa secta que ahora se escucha poco, ¿no? Pero los niños de Dios, por ejemplo, claro, mucho énfasis en el amor, pero un amor libertino, porque dentro de su doctrina enseñan las relaciones sexuales libres, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Y algunas aberraciones más grandes todavía, si uno estudia cómo se formó la secta esa. Pero, claro, como decir, ¿no? El amor, pero sin doctrina, sin conocimiento de lo que Dios quiere, ¿no? Por eso, eso era un poquito así de ese tipo de cosas, y ese es un caso extremo,
de lo que estaba pensando cuando yo decía esto, o sea, mucho amor, mucho entusiasmo, pero sin contenido. Empezamos a pegar el banquinazo y volcamos. Y esos ya volcaron irremediablemente. Entonces, o la otra, es decir, vivimos bajo una norma tan apretada que nos olvidamos del amor, en el sentido de decir, de cubrir y no de andar acusando con el dedito, porque nos ponemos en el papel de yo soy el santo acá. Y entonces es esa cosa de decir yo soy mejor y miro por sobre el hombro. Por eso digo el equilibrio, ni una cosa ni la otra. Y este es un caso, sí, que era lo que yo de ese tipo de casos pensaba, y muy buena. Entonces, el nuevo nacimiento es una obra hecha por el Espíritu Santo. Lo podemos ver siempre que cuando hablamos nuevo nacimiento, y el versículo que se nos viene es el encuentro de Jesús con Nicodemo. Entonces, Nicodemo, ¿y cómo puedo hacer? Yo soy un hombre grande para no. Yo me imagino a Jesús, no seas pavo, Nicodemo, sabes bien de qué te estoy hablando. Sí, hay una parte de la Biblia, a mí me impactó, Hebreos 14:4, donde dice, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo o a tu hermano? Dice, al siervo ajeno, para su... Su Señor está firme. Para el Señor está firme. Para su creador, no sé cómo dice, está el pie o cae. O sea, el que sostiene eso es Dios, el que juzga es Dios. O sea que todos somos pecadores, tenemos defectos, seamos cristianos o no. No. Perfecto es Dios el que va a juzgar y va a poner las cosas en su debido orden. Es que somos pecadores en recuperación. sí, o sea, no nos toca a nosotros echar un juicio de valor, no condenatorio. Sí tenemos que juzgar. Sí tenemos que juzgar en cuanto a la palabra cuando dice juzguen ustedes, es en cuanto a discernir y decir, bueno, poder comparar, pero no juzgar en el sentido condenatorio y acusatorio, porque es la misma palabra, pero tiene dos acepciones distintas. Entonces, los creyentes son pasivos en el nuevo nacimiento. Esto es una obra del Espíritu Santo. No es que yo digo, bueno, yo nací de vuelta porque yo lo hice, porque yo quise. Nadie, de los que estamos acá, ninguno dijo, voy a nacer y apareció de su madre embarazada. Nadie alguien de afuera fue. Con el nuevo nacimiento pasa lo mismo. No es que digo, bueno, yo ya soy nacido de nuevo porque yo lo decreto. No, es que el Espíritu Santo lo está haciendo, lo hizo. Exactamente. Esa es la verdad. Entonces, pero una vez nacidos de nuevo, los creyentes tienen que tomar decisiones para purificarse a sí mismos. Y ahí sí es la parte que nos compromete a nosotros. Si yo fui nacido de vuelta, entonces tengo que vivir en consecuencia. Una vez que yo nací, tuve que empezar a respirar, salir empezar a comer, empezar de a poco a caminar y hacer todas las cosas que nos van trayendo hasta acá. Lo mismo con este nuevo nacimiento. Ahora, de otra forma, me acuerdo del versículo cuando dice y Él os dio vida cuando estabas muertos en nuestros delitos y pecados. Así como uno no puede nacer nuevo, un muerto no puede resucitar, ¿no? Y Él os dio vida cuando estabas muertos en delitos y pecados, es la conversión. Y son las cosas que son meramente divinas, que sobre eso no podemos hacer nada, Dios lo hace. Y está bueno. Simiente representa la fuente de vida. Todo lo que nace en el orden creado comienza con nacimiento, la fuente básica de la vida que inicia la existencia de plantas o animales. Nada en el mundo material tiene la capacidad de producir vida espiritual. Por eso Dios no efectúa el nuevo nacimiento con simiente corruptible, que lo está diciendo ahí. Dios inicia el nacimiento espiritual con una simiente incorruptible o simiente imperecedera, como dice en la NBI. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible. ¿Por dónde es esto? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces,
la simiente esta, ¿cómo viene? Por la palabra. Entonces, y ahí da una cita de Isaías que dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por esa razón, cualquier obra humana no produce, no obra este fruto divino. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo finito, Dios lo estableció así. Es como una florcita del campo, dura un ratito, se seca y ya está. ¿Y cuánto duró? Y si las cortamos, no sé. A mí me gustaba ver en Córdoba las florcitas esas silvestres que salen y están buenísimas porque son muy lindas y quedan entre las piedras y todo, pero las cortás de ahí y duran nada. Al otro día no están más. Eso es un poquito lo que es el ser humano. O sea, no hay nada. Sin embargo, la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, y no es el único lugar donde lo declara. Entonces, ¿por dónde puedo producir esto? Por la palabra. Si no vivo y no baso mi vida en esto, mal puedo, o el Señor mal va a producir en nosotros ese trabajo, ¿no? Entonces, dice, sin embargo, se trate de personas comunes o no, en Cristo nunca se deteriorarán o morirán espiritualmente. En vez de eso son como la palabra del Señor que permanece para siempre. Es interesante notar el cambio que Pedro hace de la redacción: la palabra de Dios pero la palabra del Señor. Y esto es deliberado. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la palabra Señor significa el nombre autorrevelado de Dios, ¿no? Al pueblo. En cambio, en el Nuevo Testamento la palabra Señor es la que designaba a Jesucristo. Entonces, por medio de la palabra Señor, Pedro no solamente pone de relieve la divinidad de Jesús, sino que además demuestra que la palabra de Dios es idéntica a la palabra de Jesús, como diciendo, es lo mismo que viene resonando desde los tiempos de los patriarcas hasta ahora. Es la misma palabra, muchachos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es intencional como escribe Pedro esto. Y dice, y Pedro concluye esta sección con las siguientes palabras: y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Así dice en la NBI. ¿Ven? Por eso tenemos que vivir una vida de santidad. Por eso el Señor nos está llamando a vivir una vida de santidad. Por eso tenemos que amar, porque esta misma palabra es lo mismo que viene trabajando, simplemente que cada día se manifiesta un poco más. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta santidad? Demostrada por la transformación moral también. Pedro llega a las exhortaciones finales acerca del tema de la santidad. El amor por la palabra de Dios y deleitarse en ella distingue siempre a los que en verdad son salvos. O sea, muchas veces también, y esta es otra de las grandes cuestiones, ¿no? en el día. Hoy no son muchos, más allá de que estoy yo. O sea, hoy no son muchos. Y cuesta venir a un domingo a la mañana, levantarse temprano, hace frío, entonces, pero venir a estudiar la palabra. Ahora, si yo, por ejemplo, dijéramos esta misma clase, esta misma actividad la pusiéramos a la tarde, costaría lo mismo. Y si la pusiéramos en la semana, costaría exactamente lo mismo. Y si es un sábado a la mañana, y si es un sábado al mediodía, y si es un sábado a la tarde, Ahora, si digo, vamos a hacer un recital, se llena. Hacen fila de la noche anterior, ¿no? Hacen fila. Y acá, como agrega Claudio, y si hacemos un asado, listo. Hay hermanos que son como el carbón, se prenden en los asados. No. Hay actividades que, a lo mejor, ahora, la vida de nuestra vida espiritual depende de la palabra y del conocimiento que tengamos de esa palabra. Y qué curiosidad que lo que más cuesta es estudiarla. ¿Sí? Nos cuesta, yo no retengo, yo no puedo, no. Ponemos mil excusas.
Sin embargo, tendría que ser lo que nos define. Entonces, y tener ese amor nos define, y eso en verdad habla de lo que conocemos de nuestra salvación. Si entendiéramos que acá está la fuente de verdad de nuestra salvación. El Señor no me habla. ¿Cuántas veces abrí la Biblia? No escucho la voz de Dios y no sé cuántas veces abriste la palabra, cuántas veces la estudiaste. Entonces Pedro te está diciendo, sí, te llamo a una vida santa, pero no para que te sientas mejor, sino para que estudies, para que leas, para que empieces a entender que por ahí viene el tema. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí no lo dijo Pedro, lo dijo directamente Jesús. Pero claro, muchos no lo saben porque no leen la palabra. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y muchos cristianos viven su vida así golpeados, ¿no? Con una mentalidad medio pobre, pero porque no conocen la palabra. O la conocen mal, o se conforman con lo que le dijeron 10 minutos el día del culto, o que tiraron entre medio de 3 o 4 alabanzas, que está bueno, no estoy negándolo, estoy diciendo de que probemos de comer no sé, un paquetito de caramelo y con eso tiramos 2 o 3 días. O no sé. Sí. Una vez cuando recién llegué de Bolivia, yo 2 años recién había conocido al Señor y me congregaba en la iglesia bautista allá en Monroy de O'Higgins, en el centro, y estábamos estudiando que Jesús nació, así que cuando era niña yo escuchaba eso. Entonces un día dije, esto ya lo sé, y había dejado de leer la Biblia y estaba así. Y un día escucho una voz que me dice, ¿por qué no lees? Y yo, más que perezosa, le digo, ya lo sé. Y la otra voz me contesta, no importa. Entonces dije, Señor, perdón. Entonces agarré la Biblia, entienda o no entienda, sepa o no sepa, leo. Y un pastor no hace mucho que dijo, hermana, ¿por qué no lee la Biblia? Ay, pastor, sí, a mí no me queda nada, no entiendo nada, dice que le dijo. Y el pastor le dice, bueno, hermana, agarra esta canasta y vaya a traerme agua. Y el pastor, ¿cómo voy a traer en una canasta agua? Sí, vaya. Y bueno, le obedeció. Y le dio la canasta, fue y le trajo. Y le dijo, pastor, que no quedó nada. Ah, pero la canasta está más limpia. O sea que la palabra de Dios nos limpia. Siempre va a dejar algo, siempre va a dejar algo. El tema está cuando voluntariamente nosotros no queremos. Ahí está el problema. O sea, siempre queremos el mismo pasaje en distintos momentos de nuestra vida, no sucede de manera por eso, o sea, esto nos tendría que definir. Pedro quería que los cristianos fueran fieles a ese mismo anhelo hacia la palabra de Dios motivado por el Espíritu. Este pasaje desarrolla 5 perspectivas que, si se siguen, llega continuamente a un anhelo fuerte y constante. Los creyentes deben recordar su fuente de vida, abandonar todo el pecado, admitir su necesidad, buscar su crecimiento espiritual y reconocer sus bendiciones. Entonces, vamos a ir un temita más, recordar la fuente de vida. La primera frase de esta oración es, pues, en el versículo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice, en base a lo que Pedro dijo en la parte final del capítulo 1, la palabra del Señor permanece para siempre, la simiente incorruptible. Llega ahora una conclusión. Los renacidos, los hijos de Dios, deben exhibir su nueva vida en su conducta diaria.
pues, o por lo tanto, resulta ser un recordatorio para los lectores de Pedro a recordar permanentemente el poder salvador de la palabra de Dios en sus vidas, como una base para el compromiso constante con la Biblia, como único poder para vivir la vida cristiana. Entonces, Dios declaró: así será mi palabra que sale de mi boca, ¿no? Que no volverá a mí vacía, sino que para lo que yo quiero, hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. La palabra de Dios es siempre poderosa en las vidas de los creyentes, como cuando creyeron la primera vez. Puede ser que no retenga, pero no deja de limpiarme. Puede ser que ya haya leído el pasaje, pero no quiere decir de que la próxima no tenga otro sentido y otro eco para mi vida. Entonces, más o menos hasta acá pude llegar, gracias a Dios, porque era largo, era profundo, así que vamos a ir dejando acá y espero por lo menos sido un poco claro. Vayan leyendo todo lo que quedó, estudiándolo, ya ahí no puedo hacer más nada. Así que bueno, los vendí así. Vita, vos estabas levantando la mano. No, Dios habló a través de ti. Bueno, así que oramos y ya. Señor, gracias por este tiempo que pudimos compartir en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra y escuchar tu voz. Señor, queremos que tu Espíritu trabaje en nuestras vidas. Tu llamado es a una vida de santidad, a una vida donde nuestro amor se refleje unos a otros, Señor, y el resto pueda verlo y pueda querer, Señor, tener lo que tenemos nosotros. Ayúdanos a disfrutar y a vivir esta vida, Señor, que nos diste un día, y a poder, Señor, practicar cada día tu palabra. Señor, bendecí a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por su compromiso y su fidelidad. Y gracias, Señor amado, porque me das esta oportunidad. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros. Seguinos hablando en el culto. Y Padre, gracias por un día más en que este lugar se abre para celebrar tu nombre y para que tu palabra sea predicada. En el nombre de Jesús. Amén.